la guerra total, las grandes ofensivas que, según los planes de guerra, debían resolver el conflicto en cuestión de semanas fracasaron. Los aliados fueron frenados en su intento de penetración en Lorena y, aunque los alemanes avanzaron desde Bélgica hasta situarse a 30 kilómetros de París, fueron frenados en la batalla del Marne, 6 al 9 de septiembre. A partir de este momento, ninguno de los contendientes conseguiría avances significativos en este frente, con lo que se pasaba de la llamada guerra de movimientos a la guerra de posiciones en un frente sustancialmente invariable que se extendía desde las costas de Flandes hasta la frontera suiza. Las trincheras excavadas por ambos contendientes constituirían la realidad y símbolo máximo de este tipo de guerra en la que los soldados alternaban el aburrimiento de la inactividad con batallas en que avances o retrocesos de escasos metros podían comportar miles de bajas en un solo día. Bien comunicadas y estructuradas, las trincheras tenían todas las ventajas desde el punto de vista defensivo, aunque paradójicamente fue este hecho el que terminaría por convertir el conflicto en una auténtica carnicería humana. Bombardeos masivos de artillería, pronto acompañados del empleo de gases venenosos, pretendían ablandar la capacidad de resistencia del enemigo para sucesivamente lanzar auténticas oleadas humanas que se resolvían con frecuencia en pequeñas rectificaciones. Ni siquiera el empleo, por primera vez, de los tanques pudo representar un factor decisivo al tener estos que actuar en terrenos que se habían convertido en verdaderos lodazales, cuando no en auténticos paisajes lunares. Las batallas de 1915, desde la de Soissons-Salade y Preso Nuestra Señora de Loreto, portan siempre esta connotación de ofensivas y contraataques fallidos con un alto coste de vidas humanas. Pero es en 1916 con las batallas de Verdún y el Somme cuando la guerra lleva estas facetas al extremo. La primera, febrero-julio de 1916, iniciada con una ofensiva alemana que alcanzaría pequeñas victorias, arrojaría un balance de 600.000 víctimas casi igualmente repartidas entre alemanes y franceses. La segunda, junio-noviembre de 1916, una ofensiva aliada concebida para aliviar la presión en Verdún, arrojaría un balance aún más trágico. 500.000 bajas alemanas por 400.000 inglesas y 200.000 francesas. Con cerca de 2.700.000 bajas entre muertos y heridos de ambos bandos solo en 1916, sin avances significativos de ninguno de los contendientes, la guerra parecía haber llegado a un punto muerto en este frente al final de dicho año. No muy distinto fue el desarrollo del conflicto en el frente alpino a raíz de la entrada de Italia en la guerra. Aquí fracasaron las primeras ofensivas de un ejército italiano que veía neutralizada su superioridad numérica por el mejor armamento del ejército austrohúngaro. Quedó descartada así la idea de una guerra de movimientos que debería haberse traducido en una rápida penetración en dirección a Viena. En las sucesivas batallas que se libraron en el Isonzo, los soldados italianos se estrellarían reiteradamente con las ametralladoras austríacas sin conseguir avances sustanciales, pero cosechando un elevado número de bajas. Cuando en mayo-junio de 1916 fueron los ejércitos austrohúngaros los que se situaron en condiciones de pasar a la ofensiva, hubieron de detenerla para hacer frente a la presión rusa en el frente oriental. La ocupación de Goricia en agosto de 1916 es todo lo que pudieron conseguir los italianos en un frente que seguiría a grandes rasgos las características del occidental. Tampoco la guerra en el mar resultó particularmente decisiva, aunque sí sirvió para mostrar hasta qué punto la contienda adquiría connotaciones de una guerra total en la que ni siquiera la población civil permanecía a salvo. En la más importante de las batallas navales, la de Jutlandia, mayo-junio de 1916, alemanes y británicos tuvieron pérdidas similares, aunque dado el mayor volumen de la flota británica, esto pudo redundar en la reafirmación de la superioridad de esta última. Merced a ello, los aliados estuvieron en condiciones de establecer un bloqueo sobre Alemania que traspasó los límites conocidos por el derecho de guerra al extenderse por igual a las armas y a los alimentos. Pero Alemania había desarrollado ya otra forma de combatir la superioridad enemiga, la guerra submarina que aplicó indiscriminadamente contra barcos mercantes con el hundimiento de hasta 1.700 buques. El más famoso de ellos, el del transatlántico de pasajeros Lusitania, 7 de mayo de 1915, vino a poner de manifiesto, por una parte, la brutalización de una guerra sin límites humanitarios al tiempo que provocó, por otra, una seria protesta norteamericana, preludio de lo que no tardarían en ser medidas más enérgicas. Las oscilaciones en el frente oriental se asemejarían más a las estrategias iniciales de la guerra de movimientos.
Aquí los primeros avances rusos se vieron frenados por las victorias alemanas de Tannenberg y los lagos Marusianos, agosto y septiembre de 1916, respectivamente. Mejor suerte tienen las armas rusas frente a los ejércitos austrohúngaros en agosto-septiembre de 1914, batallas de Lemberg, aunque también estos se habían recuperado a finales de dicho año. A lo largo de 1915 alemanes y austrohúngaros avanzarán de norte a sur, de Lituania y Varsovia a la Galicia Oriental, aunque la victoria rusa en Tarnopol, septiembre de 1915, conseguiría detener estas penetraciones. Ya en el verano de 1916, las ofensivas rusas de Brusilov apenas si consiguen pequeños avances iniciales en Galicia para estrellarse posteriormente con las defensas austrohúngaras. Todo ello con un altísimo número de bajas y, sobre todo, con la aparición de los primeros indicios de descomposición del ejército ruso. El año crucial de 1917. A la altura de 1917, una guerra de la que no se vislumbraba el final había mostrado todas las implicaciones de una guerra que ya era total tanto en el frente como en la retaguardia. En efecto, a la inmensa carnicería de los frentes, se unían los problemas derivados en la retaguardia de la inmensa movilización de recursos industriales y de todo tipo a favor del esfuerzo bélico. Al inicio del conflicto se había producido una movilización limitada, principalmente a través de empréstitos y bonos de guerra e incluso en algunos de los países beligerantes llegó a disminuir la producción y el número de obreros empleados en la industria. Pero cuando se descartó el supuesto de la guerra breve, todos los países se lanzaron a una movilización general de la economía que llegaría a alterar sustancialmente los principios de la economía de mercado. La movilización industrial, la más importante de todas ellas, comportó una intervención masiva del Estado en la economía, generalmente asociada con un protagonismo creciente del ejército. Particularmente en Alemania, las fuerzas armadas llegaron a encontrarse a la cabeza de una administración que abarcaba desde los aspectos industriales a los relativos a materias primas, abastecimientos y alimentación. Se configuraba así una especie de capitalismo de Estado, que desplazaba los centros de decisión fundamentales desde el mercado hacia el Estado. Este fenómeno fue general, aunque en otros países, como Francia e Inglaterra, el protagonismo militar fue menor en beneficio del poder civil. Al mismo tiempo, se fomentó la concentración industrial tanto como su cartelización, que en Alemania llegó a ser obligatoria, toda vez que resultaba más fácil coordinar el esfuerzo productivo a través de las grandes empresas y grandes grupos industriales. El recurso a la financiación del Estado completaba la dinámica de la movilización. Mientras, por abajo, en las fábricas, se producía una militarización de hecho de la fuerza de trabajo, por más que ésta estuviera en ocasiones supervisada por los sindicatos. En términos generales, el sistema funcionó bien, especialmente en los primeros años. Las empresas relacionadas con la producción de armamentos crecieron espectacularmente, tanto como sus beneficios, aunque en detrimento del resto de sectores. Las necesidades de mano de obra se multiplicaron generando cambios sustanciales en la estructura misma de la clase obrera. Millones de personas se desplazaron del campo a la ciudad. Turín, por ejemplo, duplicó su población obrera. Cuando la mano de obra local no era suficiente, se recurría a extranjeros. Pero fue sobre todo el trabajo femenino el que supuso un cambio cualitativo. En las fábricas francesas las mujeres llegaron a constituir, en 1918, el 30% de la fuerza de trabajo. En Alemania e Inglaterra, el 35%. La otra cara de la moneda era el endeudamiento de los estados y la inflación. En Estados Unidos, los precios se duplicaron entre 1913 y 1918, mientras que en Europa llegaron a triplicarse o incluso cuadruplicarse, lo que supondría una caída a veces vertiginosa de los salarios reales. A la altura de 1917 muchos de estos problemas empezaban a manifestarse en toda su crudeza. La caída de los salarios reales, acompañada de la militarización de hecho del trabajo en las fábricas y de los cada vez más acuciantes problemas de abastecimiento de la población generó tensiones y protestas crecientes. Las bases obreras se radicalizaron y se abrieron importantes fisuras entre ellas y las direcciones sindicales. Muchos de los mencionados problemas se agudizaron en Alemania, donde se añadían los efectos del bloqueo aliado. El sufrimiento de la población urbana en Rusia alcanzaba con frecuencia los límites de lo insoportable. Los disturbios se generalizaron. Los movimientos huelguísticos que habían retrocedido espectacularmente en los primeros meses de la guerra retomaron fuerza en 1915 y 1916, para situarse en los años sucesivos en Francia e Inglaterra en los niveles prebélicos.
En enero de 1918, los huelguistas en Austria, Hungría y Alemania se contaron por millones. También en los frentes se multiplicaban los problemas. En la primavera de 1917 una cadena de motines de los soldados franceses y, en menor medida británicos, recorrió el frente occidental. Aunque fueron brutalmente reprimidos, permitieron al menos, de la mano del general Pétain, una mejora de las condiciones de los soldados. La estrategia consistente en enviar oleadas de soldados a una muerte segura, estrellándolos literalmente contra las alambradas y el fuego enemigo, fue corregida. Todo esto era una demostración de que el consenso patriótico de los primeros meses de la guerra había entrado irremisiblemente en crisis. Dentro del movimiento socialista, los enemigos de la guerra crecieron. A la conferencia celebrada en la localidad suiza de Zimmerwald, septiembre de 1915, asistieron sobre todo representantes de los partidos socialdemócratas de la Europa del Este, además de los socialistas italianos y suizos y corrientes críticas de la socialdemocracia occidental. Fue una conferencia por la paz que, sin embargo, contra la opinión de los radicalizados bolcheviques encabezados por Lenin, no asumió la dialéctica de la ruptura revolucionaria ni quiso romper los puentes con el socialismo reformista. A la conferencia celebrada meses más tarde, en abril de 1916, en Quiental, asistieron más organizaciones y, sobre todo, en posiciones más radicalizadas. Aunque siguieron sin asumirse las tesis rupturistas de Lenin a favor de la revolución socialista y la ruptura con la Segunda Internacional, sus apoyos crecieron. De 8 de los 38 delegados de Zimmerwald a 12 de 39. En esta posición radical se encontraban ya las minorías socialistas revolucionarias que constituirían el núcleo de futuros partidos comunistas, como el alemán o el polaco, además de, por supuesto, el bolchevique. Incluso entre los socialistas no vinculados a estas conferencias, la oposición a la guerra creció inexorablemente. Lo hizo en la SFIO francesa y en el SPD alemán. En este último, la creciente fuerza de la oposición interna condujo a su expulsión del partido y la subsiguiente formación del USP, Partido Socialdemócrata Independiente, en abril de 1917. El hastío de la guerra provocó también el surgimiento de iniciativas a favor de una paz de compromiso. A esta dinámica obedeció el llamamiento del Papa Benedicto XV en agosto de 1917 y, más significativamente, la obra de mediación del presidente norteamericano Woodrow Wilson en diciembre de 1916. Sin embargo, aunque ninguno de los beligerantes opuso un rechazo frontal, las exageradas ambiciones que todos ellos habían generado hicieron inútil el esfuerzo. Más aún, en el momento en que las propuestas de paz se formulaban y reformulaban, la guerra se radicalizó y extendió a un tiempo. En enero de 1917, Alemania declaró la guerra submarina total por la que todo barco mercante que comerciara con los aliados quedaba convertido en objetivo de guerra. Y en febrero de ese mismo año se conocía el telegrama de Zimmermann por el que Alemania prometía a México la restitución de los territorios perdidos en el siglo XIX a cambio de su entrada en la guerra contra los Estados Unidos. Consecuentemente, estos declararon la guerra a Alemania 2 meses más tarde, en abril de 1917, en lo que constituiría la más decisiva aportación para la victoria aliada. La Revolución Rusa del 27 de febrero de 1917, 12 de marzo en el calendario occidental, fue el otro gran acontecimiento que iba a marcar decisivamente la evolución del conflicto. Operaron en ella los mismos factores que en otros países: descontento entre los soldados y la población, hastío de la guerra, aunque en un grado mucho mayor. Además, el régimen zarista era el que menor capacidad de apertura en una dirección democrática había mostrado. Mayores dificultades en el frente y en la retaguardia, debilidad e inflexibilidad del Estado se combinaron para convertir unos disturbios populares en una revolución que contó con el apoyo de destacamentos militares de la capital, Petrogrado. Se produjo la abdicación del zar y se constituyó un gobierno provisional que había de preparar la convocatoria para una asamblea constituyente. Al mismo tiempo, sin embargo, se constituyeron los soviets, consejos, de diputados obreros, con lo que se configuró una situación de doble poder, de hecho que no se cerraría hasta la revolución del 25 de octubre, 7 de noviembre, que llevaría al poder a los bolcheviques. La revolución de febrero abrió expectativas en todas las direcciones. Por una parte, constituía un impulso en la línea de reconducción democrática de la guerra y de apertura a la idea de una solución negociada del conflicto, con lo que venía a reforzar posiciones como las de Wilson o a impulsar el hecho de que otros gobiernos o parlamentos, como el alemán en julio de 1917, hicieran declaraciones a favor de la paz.
Por otra parte, liberaba a los aliados de la contradicción de estar librando una guerra que se legitimaba como una lucha decisiva contra el absolutismo y el militarismo, pero que se combatía en alianza con la mayor potencia autocrática. Por otra, en fin, vino a reforzar las tendencias y sectores del socialismo internacional más abiertamente opuestas a la guerra. En última instancia, sería esta última línea la que tomaría un mayor impulso a partir de su triunfo en Rusia. La Revolución de Febrero había sido en gran parte una revolución para la paz, y esta sería la idea dominante en los soviets. Pero el gobierno provisional mantuvo sus compromisos bélicos y se obcecó en una serie de ofensivas de consecuencias catastróficas tanto en el frente como en la retaguardia. Esto permitió que la influencia de los bolcheviques creciera extraordinariamente en los soviets, por cuyo poder en exclusiva abogaba abiertamente el partido de Lenin. Mayoritario en el Soviet de Petrogrado, que a la altura de octubre de 1917 era el que detentaba el poder real, el partido bolchevique no hizo sino asumir un poder que yacía en la calle en nombre de lo que ansiaba la mayoría de la población: la paz y el reparto de la tierra. El fin de la guerra. Revolución y contrarrevolución. Los bolcheviques en el poder dieron publicidad a los tratados secretos, lo que venía a demostrar a la opinión internacional las ambiciones expansivas e imperialistas que latían por debajo de los discursos legitimadores de todas las potencias. Pero su apuesta por la paz chocó con las ambiciones imperiales de una Alemania en la que las declaraciones pacifistas de su parlamento no habían servido más que para demostrar que el poder real estaba más del lado del Estado Mayor del Ejército que del gobierno o los partidos mayoritarios, socialistas o burgueses que estos fueran. Cuando los negociadores soviéticos en la conferencia de paz de Brest-Litovsk declararon unilateralmente la paz con Alemania, pero sin aceptar sus condiciones, esta lanzó una ofensiva que forzó la aceptación por Rusia de una paz draconiana. Perdía Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Finlandia y Ucrania, además de asumir el pago de reparaciones. Esta claudicación liberaba además a Alemania del peso del frente oriental. Y también al Imperio Austrohúngaro, que meses antes había infligido una derrota de grandes proporciones a los italianos en Caporetto, 24 de octubre de 1917. A pesar de estas circunstancias favorables, los imperios centrales fueron derrotados en 1918. En enero de este año, como una respuesta en parte al desafío bolchevique, el presidente Wilson había formulado sus 14 puntos para una paz justa y duradera. Se exigía en ellos una diplomacia abierta sin acuerdos secretos, la libertad absoluta de navegación en tiempos de paz y de guerra, la supresión en la medida de lo posible de las barreras aduaneras, la creación de condiciones económicas iguales para todos los países y la reducción de armamentos. Respecto del problema colonial, se mantenía en el terreno ambiguo de reivindicar el respeto de los intereses de las poblaciones afectadas. El último punto contemplaba la creación de una sociedad de naciones. Los 14 puntos de Wilson constituían toda una apuesta democrática por un nuevo modelo para la sociedad internacional. Pero tenían también la virtud de ofrecer una vía de salida del conflicto a las potencias centrales tan pronto como el peso de la intervención americana y los efectos del bloqueo aliado terminaran por decantar la guerra en su favor. Esto es exactamente lo que sucedió a lo largo de 1918. En la ofensiva aliada de julio-agosto, los alemanes, derrotados, se vieron obligados a retirarse a la línea defensiva Siegfried. Aunque esto no suponía todavía el hundimiento de los ejércitos alemanes, su Estado Mayor tomó plena conciencia de la inevitabilidad de la derrota, por lo que los generales Hindenburg y Ludendorff presionaron al Ejecutivo para que pidiera un armisticio basado en los puntos de Wilson. A principios de octubre se produjo dicha petición y cuando aún se discutían los términos de las notas de respuesta norteamericana, se produjo el hundimiento definitivo de los imperios centrales. En el frente alpino, los italianos, que habían conseguido frenar con ayuda aliada la penetración austríaca a partir de Caporetto, habían pasado a la ofensiva y obtenido la victoria determinante de Vittorio Veneto, 30 de octubre, lo que conducirá a la petición de armisticio a Italia del Imperio Austrohúngaro unos días más tarde, el 3 de noviembre. Poco antes, había estallado la revolución en Viena, constituyéndose una asamblea nacional, al tiempo que Checoslovaquia, Hungría y los eslavos del sur, yugoslavos, proclamaban su independencia. En Alemania, una imprudente orden dada a la escuadra para que se hiciera a la mar provocó la sublevación de los marinos y obreros de la base de Kiel, a principios de noviembre, lo que fue seguido por la formación a lo largo de toda Alemania de consejos revolucionarios de obreros y soldados, que siguiendo el modelo soviético, asumieron el poder en la mayoría de las ciudades.
El 9 de noviembre se proclamaba la República Alemana para constituirse acto seguido un nuevo gobierno formado paritariamente por SPD y USB. 2 días más tarde se firmaba el armisticio. La guerra había terminado. Las pérdidas humanas de la guerra superaron los 13 millones de muertos entre los soldados, a los que habría que sumar una cifra no demasiado lejana de civiles. Otros millones de seres habían vivido el infierno de las trincheras o habían experimentado en propia carne los sufrimientos de la retaguardia. Inválidos, huérfanos, viudas completaban un panorama desolador. No es extraño, pues, que los contemporáneos bautizasen a la Primera Guerra Mundial como la Gran Guerra, que se haya visto en ella el auténtico inicio del siglo XX, o que, más aún, haya sido considerada como una auténtica divisoria de aguas en la historia de la civilización. Después de la guerra, en efecto, nada fue igual. Las experiencias de la movilización industrial total cambiaron, una vez más, las dimensiones del capitalismo, al tiempo que habían dado al Estado una presencia en el terreno económico que no haría sino avanzar en lo sucesivo. Sobre todo, millones de ciudadanos habían experimentado por primera vez el contacto con la vida política de la forma más directa y dramática posible, la que les situaba entre la vida y la muerte. No sería fácil en lo sucesivo mandar estos ciudadanos a sus casas, mantenerlos al margen de la vida política. Si se hablaba antes de la guerra de la sociedad de masas o de la política de masas, estas se hicieron una realidad incuestionable justo entonces. El lado positivo de este cambio estriba en el hecho de que, aun por el peor de los caminos, la hora de la democracia había llegado para siempre. Sin embargo, ese horizonte democrático podía conducir a caminos aún peores que los recorridos. Frente a los horrores de la guerra y la posguerra, a la humanidad se le abrieron 3 caminos diversos. El de la democracia parlamentaria y el establecimiento de una sociedad internacional pacífica era uno de ellos. Se podía achacar la guerra a los efectos del absolutismo y el militarismo con los que se quería identificar a los vencidos, a los imperios centrales. Si se afirmaba la democracia, desaparecerían los sectores agresivos que habían precipitado a la humanidad en la catástrofe. Tanto más si a esta afirmación democrática se unía la firme voluntad de satisfacer los derechos sociales de los ciudadanos, se mejoraba la sanidad y la educación, se establecían mecanismos de negociación y colaboración entre las organizaciones empresariales y las sindicales, se llevaban adelante reformas agrarias. Era una dirección que enlazaba, para prolongarlas, con algunas de las experiencias más positivas de la guerra, aquellas que le habían querido dar una faz de guerra democrática, combatida al final para que esa fuera la última de todas las guerras. Las democracias occidentales, con el presidente Wilson y los socialdemócratas europeos a la vanguardia, constituían la base de lo que podría ser ese futuro para la humanidad. La sociedad de naciones entendida como un principio de gobierno universal podría constituir, junto con el destierro de la diplomacia secreta, el corolario en el plano internacional de ese futuro esperanzador. Pero el inmenso sufrimiento de la guerra admitía otras explicaciones que, a su vez, conformarían las otras alternativas. Si la guerra había sido, como pretendía Lenin y pronto los comunistas de todas las latitudes, una consecuencia inevitable del capitalismo en su fase imperialista, no había más alternativa que la de la revolución socialista. Aquella que con la abolición de la propiedad terminaría para siempre con la explotación del hombre por el hombre y las rivalidades entre las grandes potencias imperialistas. El nunca más una guerra tan destructiva como la experimentada exigía pues la revolución y, además, a cualquier coste. Aunque este comportase la más severa represión de las libertades, se suponía que transitoriamente, y la ruptura definitiva con la socialdemocracia reformista cuya conducta durante la guerra habría mostrado su alejamiento respecto de los verdaderos intereses del proletariado. Si las 2 alternativas anteriores se remitían a los valores de la Ilustración y la Revolución Francesa, la tercera emergía directamente contra ellos. Si en la guerra se había combatido en la forma en que se había hecho era porque había algo en ella por lo que valía la pena luchar y morir. En la guerra se daban los comportamientos más sublimes, aquellos en los que a través del heroísmo el hombre se elevaba por encima de los valores hedonistas, materialistas y pacifistas. En las trincheras se había experimentado otro tipo de belleza, la de las tormentas de fuego y acero, y otra forma, superior, de fraternidad. La camaradería de las trincheras habría mostrado, en efecto, que en el combate sublime por la nación podían borrarse las diferencias sociales, religiosas, regionales y políticas. Es decir, se podía afirmar una comunidad nacional armónica y entusiasta que acabara para siempre con las fracturas que, en su interior, habían sido generadas en lo económico por el capitalismo y en lo político por el liberalismo.
Poco importaba, desde este punto de vista, que esa experiencia se hubiese materializado en la dialéctica de matar o morir. La banalización de la guerra, que incluiría desde la comercialización de recuerdos con ella relacionados hasta un auténtico turismo hacia los escenarios más emblemáticos, contribuyó a desdibujar los elementos más traumáticos de la memoria. Y cuando esto no bastaba, operaba la sacralización de los muertos y el culto a los caídos. Lo que George Mosse ha llamado la barbarización de la política permitiría la exaltación de la idea de matar al enemigo como un componente más, y no el peor, de la naturaleza humana. Aunque banalización, sacralización y barbarización pudieron afectar en diverso modo a diferentes sectores políticos de los distintos países, en el sentido de la disminución de la sensibilidad hacia las grandes catástrofes humanitarias producidas por el hombre, lo cierto es que constituirían, en combinación con las más arriba mencionadas, inequívocas señas de identidad del naciente fascismo. De las tres alternativas, la segunda, la comunista, emergió con suficiente fuerza a partir de su triunfo en Rusia como para convertirse en una pesadilla para amplísimos sectores sociales, y no solo los reaccionarios, en todo Occidente. No en vano al triunfo de la Revolución de Octubre le habían seguido, tras el fin de la guerra, la proclamación de la República de los Consejos de Baviera y la Revolución Comunista encabezada por Bela Kun en Hungría. Todo ello acompañado, además, de una formidable oleada huelguística que recorrió toda Europa y del desarrollo de nuevas tentativas insurreccionales en Alemania. En algunos países, como Italia, la fortaleza del socialismo revolucionario era tal que por un momento pudo pensarse que era capaz de asaltar el poder. El llamado trienio bolchevique en España, obedeció a ese mismo clima de radicalización revolucionaria de las bases sociales. Con la aparición de los partidos comunistas, severamente encuadrados en la Tercera Internacional o Internacional Comunista, el espectro de la revolución pareció tomar la más amenazadora de las formas. Hasta en los Estados Unidos se difundió, en una de sus periódicas reacciones paranoicas, el Red Scare, el miedo al rojo. Pronto se pudo observar, sin embargo, que la oleada revolucionaria tenía un recorrido bastante más limitado del esperado. Las revoluciones de Baviera y Hungría fueron rápida y brutalmente aplastadas. Los socialistas italianos mostraron más capacidad para asustar a sus enemigos que para organizar algo lejanamente parecido a una revolución. Solo ocasionalmente los comunistas consiguieron arrastrar con ellos a los partidos socialistas existentes y, cuando lo hicieron, fue para entrar muy pronto en procesos de retroceso que, salvo excepciones, los situarían en los márgenes del movimiento obrero organizado. En cierto modo, la evolución de la Revolución Alemana, en la que tantas esperanzas habían depositado los comunistas rusos, ejemplifica la dirección principal de los procesos en curso. A pesar de detentar el poder real como resultado de la Revolución de Noviembre, los socialdemócratas alemanes optaron por la vía de la convocatoria de una Asamblea Nacional, descartando toda vía revolucionaria. El levantamiento espartaquista de enero de 1919 fue violentamente reprimido y, en su curso, fueron asesinados por nacionalistas de derecha sus dirigentes, Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo. Era una de las posibles consecuencias de la alianza que se estaba forjando entre los socialistas en el gobierno y el ejército. Del mismo modo, los pactos entre los sindicatos y los empresarios permitieron, a un tiempo, desactivar la inercia revolucionaria y promover amplias ventajas sociales para los trabajadores. Con la aprobación de la Constitución Democrática de Weimar, Alemania se dotaba de un régimen políticamente democrático y socialmente avanzado, en el que, no obstante, la fuerza del ejército y los poderes económicos, industriales y agrarios, permanecía intacta.